Todos decían que aquel caballo era demasiado peligroso. Ya había derribado a jinetes experimentados uno tras otro. El veterano arriesgó $55,000 mientras un niño con muletas observaba en silencio. Cuando el niño se acercó e hizo algo inesperado, las risas cesaron, algunos temblaron, otros se quedaron congelados. Y nadie pudo decir una sola palabra. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol de la mañana calentaba las calles de tierra de San Miguel. Carlitos Morales caminaba despacio. El sonido de sus muletas de madera era el único ruido que hacía. 1, 2, 1, 2. Cada paso le dolía, pero ya estaba acostumbrado. Su abuela Carmen lo esperaba en la puerta de su casita. La casa era pequeña y blanca, con una ventana y una maceta con una flor roja. ¿Listo, mi cielo?, preguntó la abuela Carmen. Su voz era suave, como un susurro. Carlitos asintió con la cabeza. No dijo nada, solo asintió. Vamos a la tienda, necesitamos harina, dijo la abuela. Caminaron juntos por la calle tranquila. La abuela caminaba lento, al paso de Carlitos. Él miraba el suelo, veía las piedras, las huellas de los coches, una hilera de hormigas cargando una miga de pan. Se detuvo un momento a verlas. «Siguen trabajando», dijo en voz muy baja, solo para él. La abuela Carmen sonrió. Sabía que su nieto hablaba con los animales y los insectos. Lo había visto muchas veces. Llegaron a la tienda La Esperanza. Adentro olía a jabón y a dulces, donde Ramón, el dueño, estaba detrás del mostrador. «Buenos días, doña Carmen». «Buenos días, Carlitos», saludó. «Buenos días, don Ramón», contestó la abuela. «Me da 1 kilo de harina, por favor». Mientras don Ramón medía la harina, la puerta de la tienda se abrió. Entraron 2 hombres con sombreros de charro. Hablaban fuerte. «No es normal, te digo. Ese animal tiene el diablo adentro», dijo uno. «Dicen que ni el propio diablo podría montarlo», dijo el otro, riendo. Carlitos los miró, se quedó muy quieto, sus dedos se aferraron a sus muletas. Don Ramón puso la harina en el mostrador. «¿Hablan de Relámpago?» «Claro que hablamos de él», dijo el primer hombre. «Allá en el rancho El Porvenir, un caballo negro como la noche, enorme, hermoso, pero con una mala leche que no se ha visto. Don Toño, el dueño, ya no sabe qué hacer», dijo el otro. «Trae jinetes de todos lados, hace apuestas, todos pagan por intentar, y todos terminan en el polvo. Ayer le rompió el brazo a un muchacho de Zapopan». La abuela Carmen pagó y tomó su bolsa. «Vámonos, Carlitos». Pero Carlitos no se movió. Sus grandes ojos color avellana estaban fijos en los hombres. «¿Y por qué no lo venden?», preguntó don Ramón limpiando el mostrador. «Porque ahora es una atracción, hombre», contestó el charro. «La gente va a ver el espectáculo, a ver quién es el valiente que se sube. Don Toño gana mucho dinero, pero el caballo, ese caballo no es normal. Resopla fuego, dicen algunos». Los hombres compraron cigarrillos y salieron. La tienda quedó en silencio. «Carlitos», llamó su abuela, suave. Él parpadeó y la miró. Dio media vuelta y salió tras ella. El camino de regreso parecía más largo. El sol le daba en la nuca, pero él no sentía el calor, solo escuchaba una palabra en su cabeza: relámpago. «Abuela», dijo por fin, cuando llegaron a casa, su voz era un hilo de aire. «¿Sí, hijo? ¿Qué es un caballo no normal?». La abuela suspiró. Puso la harina en la mesa de la cocina. «A veces, Carlitos, cuando un ser vivo sufre mucho, su corazón se endurece, se vuelve bravo. No es que sea malo, es que tiene mucho dolor». Carlitos se quedó pensando en eso. Dolor. Él sabía de eso. Por la tarde se sentó en el pequeño patio trasero, en una silla de plástico. Su pierna mala la estiraba con cuidado. Desde allí veía el campo, los cerros al fondo, el cielo azul de Jalisco. Oyó risas en la calle. Eran unos niños, jugaban a la pelota. Uno de ellos, un niño más grande llamado Luis, vio a Carlitos. «Oye, Carlitos, ¿quieres jugar?», gritó, pero su voz no era amable. Los otros niños se rieron. Carlitos bajó la cabeza. No contestó. «No puede, tiene las patas chuecas», gritó otro niño. La risa se alejó con ellos. Carlitos apretó los labios. No lloró. Ya no lloraba por esas cosas. Solo se quedó mirando sus manos. Eran manos pequeñas, delgadas. Miró sus muletas apoyadas contra la pared, de madera, ya gastadas. Entró a la casa. Fue directo al único cuarto, su cuarto. Era pequeño. Tenía una cama y un baúl.
Encima del baúl había una foto en un marco de madera, una foto de un hombre y una mujer joven, sonriendo, y entre ellos un niño pequeño y sano, sin muletas, con los brazos abiertos. Sus papás. Carlitos tomó la foto, la sostuvo con cuidado. «Hola papá», susurró. Su papá, Santiago, llevaba un sombrero de charro en la foto, pero no parecía fiero, parecía amable. Carlitos recordaba su voz, no era una voz de gritos, era una voz para contar historias, una voz para llamar a los caballos. «Te extraño», dijo Carlitos, y su voz se quebró un poco. Guardó la foto, se acostó en la cama, miró el techo, pensó en el caballo negro, Relámpago, un nombre para algo rápido, para algo poderoso, un caballo que nadie podía tocar. «¿Por qué?», pensó. «¿Por qué está tan bravo?». Se le vino un recuerdo a la mente, un recuerdo viejo, borroso. Estaba en un lugar grande, con mucho pasto. Olía a tierra y a caballo. Su papá lo levantaba en alto para que viera sobre una cerca, y allí, en el campo, había un potrillo, pequeño, patas largas y un pelaje negro que brillaba bajo el sol. «Míralo, Carlitos», decía la voz de su papá, cerca de su oído. «Es un amigo, los amigos se tratan con suavidad, con palabras buenas». El potrillo se acercó, tenía los ojos muy grandes. Carlitos, muy pequeño, extendió la mano. El potrillo la olió. Después, el recuerdo se acababa, como una luz que se apaga. Carlitos cerró los ojos. Una lágrima caliente se escapó y corrió por su sien hacia la almohada. Ese potrillo no sabía su nombre, no podía saberlo. Esa noche, durante la cena, Carlitos habló. «Abuela, dime, ¿podemos ir a una charreada?». La abuela Carmen dejó su tenedor, lo miró con sus ojos sabios y cansados. «¿A una charreada? Hijo, tú no te gustan los lugares con tanta gente y tanto ruido». «Sé», dijo Carlitos, «pero quiero ver». «¿Ver qué?». Carlitos no supo qué decir. No podía decir que quería ver a un caballo que le recordaba un pedazo de su papá. No podía explicar el dolor que sentía en el pecho, un dolor que no era de la pierna. «Quiero ver a los caballos», dijo al final. Era verdad, pero no toda la verdad. La abuela lo estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Bueno, si hay una cerca podemos ir, pero te quedas conmigo, lejos de la arena, muy lejos». «Sí, abuela». Carlitos terminó de comer. Su corazón latía un poco más rápido. No era miedo, era algo diferente, como una pequeña esperanza, como la luz de una vela en su cuarto oscuro. Al día siguiente, en el pueblo, todo el mundo hablaba de lo mismo. La noticia corrió como el viento. Don Ernesto Mendoza, el gran charro, el más famoso de toda la región, había aceptado el desafío. Iba a domar a Relámpago. Habría una charreada especial en el rancho El Porvenir, en 3 días. Carlitos oyó a la gente hablar cuando fue con su abuela a comprar pan. «Don Ernesto sí que puede», decía una mujer. «Ese caballo lo va a matar», murmuraba un hombre viejo. «Han hecho una apuesta enorme», dijo otro. «Una fortuna. Don Ernesto ha apostado que lo domará». Carlitos escuchaba cada palabra, las guardaba en su mente. Don Ernesto Mendoza, un nombre que sonaba a hierro y a tradición, un hombre que no le tenía miedo a nada. Por la tarde, Carlitos se sentó en el umbral de la puerta de su casa. Veía los pollos picotear en el suelo, una gallina con sus pollitos. La madre los cuidaba, los protegía. Él pensó en su madre, solo la recordaba por la foto y por una sensación de perfume suave. Y pensó en su padre, lo recordaba más, lo recordaba riendo, lo recordaba diciéndole que los caballos entendían más que las personas. «Papá», susurró Carlitos al aire, «hay un caballo que nadie puede tocar, yo quiero verlo, solo verlo». El viento caliente no trajo respuesta, solo el polvo y el canto lejano de un gallo. Carlitos supo en ese momento que su vida tranquila y silenciosa estaba por cambiar. Algo se acercaba, algo grande y negro como la tormenta, con un nombre de fuego, Relámpago. Y él, un niño de 10 años con muletas y un corazón lleno de recuerdos, iba derecho hacia ello, sin saber por qué, solo sintiendo que debía hacerlo. La palabra relámpago quedó girando en la cabeza de Carlitos durante todo el día. No podía dejar de pensar en el caballo negro, en el caballo que nadie podía tocar. Mientras tanto, a varios kilómetros de la casita de Carlitos, el sol de la tarde caía a plomo sobre el rancho El Porvenir. Era un rancho grande, con muchos corrales y un gran establo de madera. De lejos se escuchaban los relinchos de otros caballos, pero de un lugar en particular, del último establo, solo se escuchaba un sonido, un golpe seco y fuerte, una y otra vez. Era el sonido de un casco contra la madera.
Dentro de ese establo, casi en la penumbra, estaba él, Relámpago. Era tan grande que parecía llenar el espacio. Su pelaje era de un negro intenso, como el cielo sin luna. El sudor lo hacía brillar en rayas sobre sus músculos, que se tensaban y destensaban sin parar. Sus ojos, enormes y oscuros, giraban sin cesar, mostrando el blanco. Resoplaba con fuerza, con un sonido ronco y profundo. Otro golpe contra la puerta del establo. ¡Bam! Un hombre joven llamado Pedro, uno de los ayudantes del rancho, se acercó con cuidado. Llevaba un cubo con agua. «Tranquilo, macho, tranquilo, solo es tu agua», dijo Pedro, con voz temblorosa. Apenas se asomó, Relámpago lanzó la cabeza hacia adelante. Sus dientes blancos brillaron en la oscuridad. Relinchó, un sonido agudo y lleno de advertencia. Pedro retrocedió tan rápido que se tropezó, y el agua se derramó por el suelo de tierra. «¡Diablos!», maldijo Pedro, levantándose y alejándose rápidamente. «Este animal está loco, completamente loco». Desde la sombra de un gran árbol, otro hombre observaba la escena. Se llamaba Toño, pero todos le decían Don Toño. Era el dueño del rancho, un hombre de unos 50 años, con una barriga grande y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía una camisa vaquera y un sombrero caro. En sus dedos gruesos brillaban unos anillos de plata. Don Toño no se movió, solo observaba a su caballo. En sus ojos no había preocupación, había otra cosa, cálculo. Se acercó al establo, pero se mantuvo a una distancia segura. Relámpago lo vio y sus orejas, que antes estaban moviéndose de un lado a otro, se aplastaron contra su cráneo. Era una señal clara, un signo de odio. «Sigue así, bonito», murmuró Don Toño, sin miedo. «Sigue mostrando ese fuego. Mientras más bravo te vean, más van a pagar por verte». Un hombre mayor con el rostro lleno de arrugas se acercó. Era Don Lupe, el viejo caporal del rancho. «Patrón», dijo Don Lupe, quitándose el sombrero. «No está bien, este animal se va a lastimar a sí mismo. Lleva días sin comer bien. Solo patea y se altera». Don Toño lo miró de reojo. «Y, mientras pueda pararse en 4 patas y correr 2 minutos está bien. La gente no paga por ver un caballo dormido, Lupe. Paga por ver un desafío». «Pero patrón». «No hay peros», cortó Don Toño, su voz perdiendo la falsa amabilidad. «Tienes un trabajo, asegúrate de que esté presentable para el domingo, que brille, que se vea todo ese músculo y toda esa rabia, ¿entendido?» Don Lupe bajó la cabeza. «Sí, patrón». Don Toño dio media vuelta y caminó hacia la casa principal. Su mente trabajaba rápido, los números bailaban en su cabeza. Dinero de las entradas, dinero de las apuestas, dinero de la comida y la bebida que vendería. Dentro del establo, Relámpago dejó de patear por un momento. Jadeaba. El aire dentro era caliente y olía a miedo y a furia. Su cuerpo entero temblaba. Giró la cabeza hacia una esquina del establo, donde la paja estaba más limpia. Allí, hace mucho tiempo, un hombre se sentaba a su lado. Un hombre con manos suaves y una voz calmada que le hablaba sin gritar. Le rascaba ese punto especial detrás de las orejas. El recuerdo era solo un destello, como un relámpago en su mente atormentada. Luego desaparecía, y solo quedaba el vacío y el ruido de las voces duras, de las manos que tiraban de las riendas, del dolor en el lomo. Al día siguiente, llegó un jinete. Era un hombre fuerte de un pueblo vecino. Había pagado 500 pesos por la oportunidad. La gente del rancho y algunos visitantes formaron un círculo alrededor de un corral pequeño. Don Toño estaba en el centro, sonriendo. «Señoras y señores, tenemos un valiente. ¿Creen que podrá con el Rey Negro?». La gente gritó. Algunos decían que sí, otros que no. Trajeron a Relámpago. El caballo salió al corral como una explosión. Corrió de un lado a otro, levantando nubes de polvo. Sus ojos no miraban a la gente, buscaban una salida. No la había. El jinete con un esfuerzo logró subirse a su lomo. Por un segundo, tal vez 2, pareció que se mantenía, pero fue solo un segundo. Relámpago se encabritó. No fue un salto cualquiera, fue un movimiento puro de poder. El cuerpo del caballo se levantó como una ola negra, y cuando bajó, giró con una violencia seca. El jinete salió volando por los aires y cayó pesadamente en la tierra. Un silencio. Luego, el hombre gimió. Relámpago se quedó en el centro del corral, resoplando como una locomotora, sus costados subiendo y bajando rápido. Don Toño aplaudió, lentamente. «Increíble, la bestia indomable sigue reinando».
Su voz era festiva, como si todo fuera un gran juego. Dos hombres ayudaron al jinete a salir, cojeando. Don Toño ni siquiera lo miró. Su atención estaba en el caballo, en su producto. Esa tarde, mientras limpiaba el corral, don Lupe se acercó al establo. Habló en voz baja, a través de la madera. «Lo siento, muchacho», susurró el viejo. «Lo siento. Sé que no eres malo. Sé que tienes miedo». Relámpago respondió con un golpe más suave contra la pared. Mientras el sol comenzaba a bajar en San Miguel, Carlitos estaba sentado en la plaza del pueblo. Su abuela hablaba con una vecina. Él escuchaba los pedazos de conversación que llegaban a sus oídos. «Don Ernesto Mendoza viene personalmente», decía la vecina, una señora llamada Doña Chuy. «Dicen que es el mejor, el que terminará con esta tontería del caballo loco». «Dios lo proteja», dijo la abuela Carmen, haciendo la señal de la cruz. «Habrá una gran charreada el domingo», continuó doña Chuy. «Todo el pueblo va a ir, hasta gente de Guadalajara. Don Toño va a ganar una fortuna». Carlitos apretó los puños sobre sus muletas. Una sensación rara le llenó el estómago. No era hambre, era como un hueco. Pensó en el potrillo negro de su recuerdo. Pensó en los ojos grandes y asustados que debía tener ahora ese caballo llamado Relámpago. Un caballo al que todos llamaban loco, pero al que nadie escuchaba. Su abuela se despidió y se acercó a él. «Vamos, hijo, a casa». En el camino de regreso, Carlitos rompió el silencio. «Abuela, dime, ese caballo, el que nadie puede montar, ¿por qué sigue intentando la gente?». La abuela Carmen caminó unos pasos antes de responder. «Porque a la gente le gusta demostrar que puede vencer lo que parece imposible, Carlitos, aunque lastime, aunque no haya razón». «¿Y el caballo? ¿Qué quiere el caballo?». La abuela se detuvo y lo miró. Sus ojos, cansados de años de trabajo y pena, se posaron en el rostro serio de su nieto. Vio en él al hijo de su hijo, al niño que había perdido a su padre. «Supongo», dijo suavemente, «que solo quiere que lo dejen en paz». Esa noche, en el rancho El Porvenir, don Toño bebió un trago de su bebida favorita. Sonreía frente a un hombre que lo visitaba. «La apuesta está hecha», dijo el visitante. «Don Ernesto es un hombre de palabra. Si no monta a Relámpago por un minuto completo el domingo, te pagará $55,000. Don Toño soltó una carcajada. «$55,000, y yo gano de todas formas. Si él lo monta, el valor de Relámpago se multiplica por 10. Si no lo monta, tengo el dinero. Es una situación perfecta. Pero, ¿y si el caballo lastima a don Ernesto? Él es una leyenda. Habrá problemas». Don Toño encogió los hombros. «Los riesgos del oficio, amigo. Todo el mundo sabe que Relámpago es incontrolable. Don Ernesto lo sabe también. Él quiere su momento de gloria. Yo quiero mi dinero». El visitante asintió, aunque no parecía totalmente convencido. Poco después se fue. Don Toño salió al porche y miró hacia los establos. Podía ver la silueta oscura de Relámpago moviéndose inquieta detrás de los barrotes de la pequeña ventana. Un animal magnífico, una máquina de hacer dinero. «Solo 3 días más, Rey Negro», murmuró, levantando su vaso en un brindis solitario. «Solo 3 días más, y serás aún más famoso, o yo, mucho más rico». Del otro lado, en la oscuridad del establo, Relámpago dejó de moverse. Alzó la cabeza. Sus orejas se orientaron hacia el sonido lejano de un tren que pasaba en la noche. Un sonido que se desvanecía, que se iba lejos, como se había ido todo lo bueno. Se dejó caer contra la pared, exhausto, y esperó. La espera de Relámpago terminó con el primer rayo de sol. No era una espera tranquila, era una tensión que llenaba cada rincón del establo. Fuera, el rancho El Porvenir ya estaba en movimiento. Hoy era un día importante. Don Toño se vistió con su mejor traje vaquero. Se miró en el espejo y ajustó su sombrero. «Hoy viene la gallina de los huevos de oro», dijo para sí mismo, con una sonrisa ancha. En el pueblo de San Miguel, la noticia había llegado como un reguero de pólvora. Don Ernesto Mendoza llegaría al mediodía. La gente limpiaba las fachadas de sus casas, los niños corrían por las calles, excitados. Carlitos oyó el bullicio desde su ventana, se asomó, vio a 2 vecinas hablar muy rápido. «Ya viene, lo vi pasar en su camioneta por el camino de la hacienda, dicen que viene directo al rancho». Carlitos se alejó de la ventana. Su corazón daba un pequeño vuelco. No sabía por qué. Tal vez porque su papá había sido charro. Tal vez porque ese hombre, don Ernesto, iba a enfrentarse al caballo de sus recuerdos. A mediodía exacto, una camioneta pick-up grande y brillante entró al pueblo. Era negra, iba despacio. Todas las personas en la calle se detuvieron a mirar. La camioneta se detuvo frente a la tienda La Esperanza. La puerta se abrió. Primero, un pie con una bota de charro negra, impecable. Luego, el hombre.
Don Ernesto Mendoza era más alto de lo que Carlitos imaginaba. Parecía una estatua de madera vieja y fuerte. Su traje de charro era color gris perla, con detalles en plata. Su sombrero era ancho y también gris. Su bigote, grueso y completamente blanco, estaba perfectamente recortado. Sus ojos pequeños y claros miraron a su alrededor con calma. Con autoridad, don Ramón salió de la tienda secándose las manos en un trapo. «Don Ernesto, qué honor», dijo casi inclinándose. «Buenos días, Ramón», dijo don Ernesto. Su voz era grave, no era alta, pero se escuchaba en toda la calle. «Un refresco, por favor. El camino desde Guadalajara es largo y caluroso». «Claro, claro. Pase, por favor». Mientras don Ernesto entraba a la tienda, la gente empezó a murmurar. «Mira su traje. Es un verdadero caballero. Si alguien puede con ese demonio de caballo, es él». Carlitos, escondido tras la puerta de su casa, solo veía un pedazo de la escena, pero vio suficiente. Vio la espalda recta del hombre, vio cómo caminaba, sin prisa, seguro. No era como los otros jinetes que hablaban fuerte y reían. Este hombre era silencio y mirada. Dentro de la tienda, don Ernesto tomó su refresco. Un grupo de hombres se había reunido a su alrededor. «Don Ernesto», dijo uno, un ranchero llamado Andrés. «Todos hablan del caballo de don Toño, de Relámpago». Don Ernesto asintió lentamente. «Sí, he oído. Dicen que es imposible», dijo otro. Don Ernesto terminó su bebida y colocó la botella en el mostrador con un suave golpe. Sus ojos claros miraron a cada uno de los hombres. «Imposible es una palabra que usan los que no saben intentar», dijo. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran duras. «Un caballo es un caballo, tiene músculo y miedo, como todos. La diferencia está en quién lo monta». Los hombres asintieron, impresionados. «Usted le enseñará a don Ernesto», dijo don Ramón. «No se trata de enseñar con violencia», dijo don Ernesto, ajustándose un guante. «Se trata de entender, de mostrarle quién manda, pero con respeto. Lo que pasa es que muchos han olvidado el respeto». Salió de la tienda. Su mirada recorrió la calle. Por un instante sus ojos se posaron en la puerta entreabierta de la casita de Carlitos. El niño retrocedió un paso, asustado de ser visto. Don Ernesto miró hacia otro lado, subió a su camioneta y arrancó. El vehículo se dirigió hacia el camino de tierra que llevaba al rancho El Porvenir. Carlitos cerró la puerta, respiró hondo. «¿Lo viste?», preguntó la abuela Carmen, que estaba cosiendo. Carlitos asintió. «Es un hombre serio», dijo la abuela. «Un hombre de otra época». «¿Cree que puede?», preguntó Carlitos. La abuela dejó la costura. «Tu abuelo decía que don Ernesto Mendoza podía hablar con los caballos, que no usaba el látigo, usaba la mirada. Pero eso fue hace muchos años. Los hombres cambian, los caballos también». En el rancho, don Toño recibió a don Ernesto con los brazos abiertos. «Don Ernesto, bienvenido a El Porvenir, es un honor». Don Ernesto le dio un apretón de manos firme y rápido. No sonrió. «Toño, me hablaste de un caballo». «Sí, un espectáculo, un animal único, le hará justicia a su talento». «No vine por espectáculos», dijo don Ernesto, cortante. «Vine por un desafío, muéstramelo». Don Toño notó el tono, bajó un poco sus brazos. «Por supuesto, por aquí». Caminaron hacia los corrales. Don Ernesto no miraba las instalaciones, miraba hacia adelante. Su expresión era impasible. Llegaron a un corral más grande, vacío. Del otro lado de la cerca estaba el establo de Relámpago. «Tráiganlo», ordenó don Toño a dos de sus hombres. Los hombres se miraron nerviosos. Con mucho cuidado abrieron la puerta del establo. Hubo un momento de silencio. Luego, el sonido de cascos en la tierra. Relámpago salió al corral. No corrió. Salió caminando, con la cabeza alta. El sol de la tarde golpeó su pelaje negro, haciendo que brillara como un espejo oscuro. Era enorme, más grande de lo que don Ernesto había imaginado. Sus músculos se movían bajo la piel con cada respiración. Don Ernesto no dijo nada. Se acercó a la cerca y la tomó con sus manos enguantadas. Observó. Sus ojos pequeños y claros estudiaron cada detalle. La forma en que el caballo plegaba las orejas hacia atrás. La tensión en su cuello, el brillo de inteligencia y furia en sus ojos oscuros. Relámpago vio al nuevo hombre. Hizo un movimiento rápido hacia la cerca, fingiendo un ataque, y luego se alejó. Un desafío. Un leve movimiento, casi imperceptible, cruzó el rostro de don Ernesto. No era miedo, era interés, era el reconocimiento de un verdadero adversario. «Es magnífico», dijo don Ernesto por fin. Su voz era baja, solo para don Toño. «¿Verdad? Y es todo suyo si lo puede montar». Por un minuto, don Ernesto se volvió hacia don Toño. «Hablaste de una apuesta».
Don Toño sonrió. Aquí venía lo bueno. Sí, la gente quiere emociones. He pensado que para darle más valor a su victoria podría haber una apuesta pública, una demostración de su confianza. Di tu número. Don Toño tomó aire. Si no logra montarlo y mantenerse por un minuto completo el domingo, me paga $55,000. Los hombres que estaban cerca contuvieron la respiración. Era una locura. Don Ernesto no parpadeó. Siguió mirando a Relámpago, que ahora caminaba en círculos, vigilante. «Y si lo logro», dijo don Ernesto, «el caballo es mío». La sonrisa de don Toño se congeló un segundo. No había pensado en eso. Él solo quería el dinero, pero si don Ernesto lo domaba, el caballo valdría 10 veces más. Y si perdía, tendría una fortuna. Era una apuesta segura. «Trato hecho», dijo don Toño extendiendo la mano. Don Ernesto la miró. Luego, lentamente se quitó el guante derecho y le dio un apretón de mano firme. «Trato hecho, que todos aquí sean testigos». La noticia voló. Para la tarde, todo San Miguel sabía los términos. $55,000. Una fortuna. La charreada del domingo no era solo un espectáculo, era una batalla de leyendas. Carlitos se enteró cuando fue con su abuela a comprar leche. Los hombres en la tienda no hablaban de otra cosa. 55,000, don Ernesto está loco. O está muy seguro. Ese caballo lo va a mandar al hospital. Carlitos agarraba el billete que su abuela le dio para pagar. Lo apretaba en su mano. «Abuela», susurró. «Sí, hijo. ¿Podemos ir el domingo, por favor?» La abuela Carmen pagó la leche y tomó el cambio. Miró a su nieto. Vio la urgencia en sus ojos. No era la curiosidad de un niño, era algo más profundo. «Carlitos, va a haber mucha gente, mucho ruido, gritos, puede ser feo». «Lo sé», dijo Carlitos, «pero tengo que ir, tengo que ver». La abuela suspiró. Asintió lentamente. «Bueno, iremos, pero te quedas a mi lado, en el lugar más tranquilo que encontremos». «Sí, abuela, gracias». Esa noche, don Ernesto cenaba solo en la casa de huéspedes del rancho. No tocó la comida. Miraba por la ventana, hacia la dirección del establo de Relámpago. En su mente, repasaba cada movimiento del caballo, la forma de su espalda, el ángulo de sus patas traseras. «No es rabia», murmuró para sí mismo. «Es dolor, algo lo lastimó». Pero su orgullo era más grande. Él, Ernesto Mendoza, el más grande charro de Jalisco, no podía ser vencido por un dolor ajeno. Lo domaría, le mostraría al caballo y a todo el mundo que la fuerza de su voluntad era más grande. Del otro lado del rancho, en su oscuro establo, Relámpago olisqueaba el aire. Un nuevo olor se había quedado flotando. El olor del hombre de la camioneta negra. El olor a cuero viejo, a tabaco suave y a una seguridad inquebrantable. Un olor a desafío. Resopló y el sonido era una promesa en la noche. En su cama Carlitos no podía dormir. Pensaba en su papá. Pensaba en las manos suaves de su papá acariciando el lomo de un potrillo negro. Luego pensaba en las botas duras de don Ernesto. En el ruido de la multitud, y en medio de todo, los ojos oscuros y asustados de un caballo que solo quería que lo dejaran en paz. El domingo se acercaba, y nada volvería a ser igual. El domingo amaneció sin una sola nube. El cielo sobre Jalisco era una bóveda azul perfecta, pero en la tierra, en el camino hacia el rancho El Porvenir, el polvo no se posaba. Lo levantaban cientos de pies, las ruedas de carretas, los neumáticos de viejos coches y camionetas. Todo San Miguel, y gente de pueblos vecinos, se dirigía a la charreada. Desde temprano, el rancho bullía de actividad. Se habían instalado puestos de comida. Olía a tacos, a carnitas, a elotes con mayonesa y chile. Un pequeño grupo de mariachis tocaba en una esquina. Banderas de colores colgaban de las cercas, pero el centro de todo era la arena grande, el círculo de tierra rodeado por una cerca de madera blanca. Allí ocurriría todo. Carlitos y su abuela Carmen llegaron caminando lentamente. La abuela llevaba un sombrero de paja para el sol. Carlitos sudaba un poco, no solo por el calor, el ruido era tremendo. Risas, gritos de vendedores, música, el relinchar de muchos caballos. Era todo lo que él odiaba. «Por aquí, hijo», dijo la abuela guiándolo hacia un lado, lejos de la multitud que se apretaba contra la cerca de la arena. Encontraron un lugar bajo un árbol grande, un poco elevado. Desde allí se veía bien, pero estaban apartados. Carlitos se sintió aliviado. «¿Estás bien?», preguntó la abuela. Carlitos asintió. No podía hablar. Sus ojos escudriñaban la arena vacía. Luego buscaron los establos. Allí estaba, el último, el más alejado. Sintió un golpe en el pecho. Don Toño, vestido con un traje vaquero nuevo, subió a una pequeña plataforma junto a la arena. Tomó un micrófono que chirrió. «Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a El Porvenir». La gente gritó y aplaudió. Hoy es un día histórico. Hoy la leyenda se enfrenta al misterio.
El gran don Ernesto Mendoza viene a domar a la fiera indomable, a Relámpago. Más aplausos. Gritos de ¡Viva don Ernesto! Carlitos apretó sus muletas. Su abuela le puso una mano en el hombro. Desde su lugar vieron cómo don Ernesto apareció en el borde de la arena. No usaba el micrófono. No necesitaba hacerlo. Su presencia lo llenaba todo. Su traje de charro plateado relucía al sol. Su sombrero estaba colocado perfectamente. Caminó con paso firme hacia el centro de la arena y se detuvo. Dio una vuelta lenta, mirando a la gente. Su rostro era una máscara de calma. Levantó una mano. El silencio cayó de golpe. «Pueblo de San Miguel», dijo, y su voz grave llegó a todos los rincones. «Un caballo no es un demonio, es un animal. Hoy no venzo a un espíritu, hoy gano el respeto de un compañero». La gente estalló en vítores. A ellos les encantaba el discurso. Carlitos no vitoreó, observaba las manos de don Ernesto. Eran manos grandes, seguras, manos que querían controlar. Don Toño volvió a tomar el micrófono, emocionado. Y no olviden la apuesta, amigos, $55,000 contra la gloria, que comience el desafío. La multitud enloqueció. Dos de los hombres de don Toño salieron del establo lejano. Traían a Relámpago con 2 cuerdas largas, tirando de él con fuerza. El caballo no quería salir. Retrocedía, lanzaba la cabeza, pero al final entró a la arena. Un murmullo de asombro recorrió a la gente. Relámpago era aún más imponente bajo el sol del mediodía. Era pura energía contenida. Su negro pelaje brillaba, sus músculos temblaban. Dio una vuelta rápida, evaluando las cercas, la multitud, al hombre de plata que estaba quieto en el centro. Don Ernesto no se movió. Observaba, estudiaba cada movimiento del animal. Sus ojos claros no parpadeaban. Los ayudantes soltaron las cuerdas y salieron corriendo de la arena. La puerta se cerró. Ahora solo estaban ellos dos, el hombre y el caballo. El silencio era tan pesado que se podía oír el vuelo de una mosca. Relámpago clavó sus ojos en don Ernesto. Resopló. Una nube de polvo salió de sus fosas nasales. Don Ernesto comenzó a caminar hacia él. No en línea recta, en un ángulo, despacio. Sus pasos eran medidos, su mirada fija en el cuello del caballo. «Tranquilo, muchacho», dijo don Ernesto, en un tono que solo el caballo debía oír. «Tranquilo, hoy aprendemos uno del otro». Relámpago dio un paso al lado, no quitaba los ojos de él. De repente, don Ernesto aceleró el paso. Fue rápido para ser un hombre de su edad. En 2 zancadas estaba al lado del caballo. Su mano izquierda agarró las crines de la nuca. Su pie derecho encontró el estribo, y en un movimiento fluido y poderoso, se montó sobre el lomo de Relámpago. La multitud explotó en un grito único. Por un momento que pareció durar horas, todo fue quietud. Don Ernesto se sentó derecho, ajustó su equilibrio, sus piernas se cerraron sobre los costados del caballo. Relámpago se quedó paralizado, tal vez por la sorpresa, tal vez por el peso y la forma familiar de un jinete experto. Fue solo un momento. Un temblor recorrió el cuerpo de Relámpago. Comenzó en las patas y subió como una ola eléctrica hasta el cuello. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. Don Ernesto tensó los músculos. «No», dijo, con voz de mando. «Tranquilo». Relámpago no escuchó. El mundo a su alrededor era un ruido ensordecedor, un olor a multitud. Y sobre su lomo, un extraño que quería dominarlo. Un extraño que no era su jinete, que no olía a hierba y a paciencia, olía a ambición. El caballo encabritó. No fue un salto cualquiera, fue una explosión vertical. Su cuerpo poderoso se levantó hacia el cielo, las patas delanteras cortando el aire. Don Ernesto se aferró. Su sombrero voló. La gente gritó. Relámpago cayó con las 4 patas a la tierra y sin un segundo de pausa, giró sobre sus cuartos traseros. Luego se lanzó hacia adelante en un galope ciego, en zigzag. Don Ernesto luchaba por mantenerse. Su rostro ya no mostraba calma, mostraba esfuerzo puro. Sus brazos tiraban de las crines, sus piernas apretaban con fuerza. Pero Relámpago era un huracán de carne y hueso. «¡Aguante, don Ernesto!», gritaba alguien desde la multitud. Carlitos no respiraba. Sus ojos estaban abiertos como platos. Veía el miedo en el cuerpo del caballo. Veía el dolor. No veía a una bestia feroz. Veía a un animal aterrorizado. Relámpago corrió hacia la cerca de madera. La gente que estaba allí retrocedió gritando. En el último instante, el caballo giró bruscamente. La fuerza del giro fue demasiado. Don Ernesto, por un instante, perdió el equilibrio. Fue el instante que Relámpago necesitó.
Con un movimiento final, un sacudón de su grupa hacia un lado, el caballo lanzó al jinete por los aires. Don Ernesto voló, su cuerpo dio una vuelta en el aire, golpeó la cerca de madera blanca con un sonido seco y horrible, luego cayó al suelo de tierra, y no se movió. El silencio fue absoluto. Relámpago se detuvo en el centro de la arena, jadeaba furiosamente, el sudor le cubría el cuerpo. Su mirada era salvaje, perdida, nadie se movía, nadie hablaba, todos miraban al hombre tirado junto a la cerca. Don Toño fue el primero en reaccionar, se bajó de la plataforma, su rostro pálido. ¡Un médico! ¡Llamen a un médico! El hechizo se rompió, la gente empezó a gritar, varios hombres saltaron la cerca y corrieron hacia don Ernesto. La multitud se apretujaba, quería ver. Carlitos, desde su árbol, lo veía todo con una claridad espantosa. Vio a los hombres arrodillarse junto al cuerpo inmóvil, vio el traje plateado manchado de polvo, vio la cara pálida de don Ernesto, vuelta hacia el cielo, pero sus ojos no se quedaron allí, se fueron al centro de la arena, a Relámpago. El caballo estaba solo, completamente solo, respirando con dificultad, mirando a los humanos que se agolpaban alrededor del hombre caído. Dio un paso hacia atrás, luego otro. Era el movimiento de un animal acorralado que no entiende lo que ha hecho, que solo siente el peligro a su alrededor. La abuela Carmen apretó la mano de Carlitos. Dios mío, está muerto. Carlitos no pensaba en don Ernesto, pensaba en el caballo, en el potrillo negro de su recuerdo, en los ojos que ahora tenían el mismo pánico que él sentía a veces en sueños. Uno de los hombres junto a don Ernesto gritó: «¡Respira! ¡Está vivo!». Un suspiro colectivo recorrió a la gente. Don Ernesto movió un brazo, luego la cabeza. Intentó incorporarse, pero un dolor intenso lo hizo desplomarse de nuevo. Los hombres lo sujetaron. «¡No lo muevan! ¡Puede tener algo roto!». Mientras toda la atención, todos los ojos, todas las voces estaban en don Ernesto, Carlitos hizo algo, se deslizó de la mano de su abuela. «Carlitos, ¿qué haces?», preguntó la abuela, distraída por el drama. Él no contestó. Sus muletas se clavaban en la tierra. Se movía, no hacia la multitud, sino bordeándola. Su mirada estaba fija en la arena, en la puerta de la cerca que alguien, en la prisa, había dejado entreabierta. Vio a Relámpago, solo y asustado en el centro del círculo de polvo. Vio su cabeza baja, sus hollares ensanchados, el temblor de sus músculos. Y sin saber por qué, sin pensarlo, Carlitos comenzó a caminar hacia esa puerta entreabierta. El mundo se achicó para Carlitos. El rugido de la multitud, los gritos de la gente alrededor de don Ernesto, el latido de su propio corazón en los oídos. Todo se volvió un sonido lejano y apagado. Lo único claro era el camino de tierra entre él y la puerta entreabierta de la arena. Y al fondo, la figura negra y temblorosa de Relámpago. Sus muletas hicieron un sonido sordo al hundirse en la tierra suelta. 1, 2, 1, 2. Avanzaba sin mirar a los lados. Una mujer que corría hacia la cerca lo vio. «Niño, ¿qué haces? Sal de ahí». Carlitos no la escuchó. Su mirada estaba fija en los ojos del caballo, esos ojos oscuros, llenos de un pánico que él conocía muy bien. Don Toño, ayudando a levantar a don Ernesto, levantó la vista. Su boca se abrió. «Oye tú, el niño de las muletas, fuera de mi arena». Pero Carlitos ya estaba pasando por la abertura. La madera de la cerca rozó su hombro. Entró. De repente, el silencio fue diferente. No era el silencio de antes, era un silencio expectante, cargado. La gente empezó a darse cuenta. Los que atendían a don Ernesto se volvieron a mirar. Los que gritaban se callaron. Todos vieron al niño pequeño y cojo, avanzando solo hacia el centro donde el enorme caballo negro resoplaba como una forja. «Carlitos», susurró su abuela Carmen desde detrás de la cerca, con una voz llena de terror. Él se detuvo. No estaba muy lejos de Relámpago, lo suficiente para ver cómo el sudor le corría por el cuello, lo suficiente para ver el temblor en sus patas. Relámpago giró la cabeza hacia él. Sus orejas, que estaban planas contra el cráneo, se movieron un poco, solo un poco. Los ojos oscuros examinaron al nuevo intruso. Un niño, pequeño, con palos en las manos. No gritaba, no se acercaba rápido. Carlitos tomó aire. Su voz quería quedarse atrapada en su garganta. La miró salir, tan baja que solo el caballo y el viento podían oírla. «Hola», dijo. Relámpago resopló, un sonido fuerte. Dio un paso al lado, listo para huir o atacar. «No tengas miedo», continuó Carlitos. No movió un músculo, no extendió la mano, solo habló. «Yo también tengo miedo, muchas veces». Algunas personas en la primera fila alcanzaron a oír el susurro. Se inclinaron, sin entender. «Debes estar cansado»,
dijo Carlitos, su voz un poco más firme. Todos gritan, todos quieren algo de ti, es agotador. Relámpago dejó de moverse, su cabeza bajó un poco, olfateó el aire. El olor del niño era diferente, no era a cuero de botas ni a tabaco, era a jabón simple, a polvo del camino, a algo familiar, muy tenue, pero allí. Mi papá decía que a veces el mundo es muy ruidoso, murmuró Carlitos, y una parte de su corazón se encogió al mencionarlo. Decía que lo mejor era encontrar un lugar tranquilo y respirar, como ahora, solo respirar. El caballo dio un paso hacia adelante. No era un salto, no era una carga, era un paso cauteloso, inquisitivo. Su hocico se extendió, oliendo. La multitud contuvo el aliento. Don Ernesto, ahora semi-incorporado y apoyado en dos hombres, abrió los ojos. El dolor en su costado era agudo, pero el asombro fue más fuerte. Miró la escena sin poder creerla. «Puedes confiar en mí», dijo Carlitos, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran de miedo, eran de una tristeza enorme. «Yo sé lo que es que te rompan el corazón». Relámpago se acercó otro paso. Ahora estaba al alcance de la mano. Carlitos podía ver cada hebra de su crin negra, cada nervio en su cuello, podía ver sus ojos de cerca, y en ellos ya no vio solo furia, vio confusión, vio dolor, vio una pregunta. Lentamente, sin prisas, Carlitos hizo algo. Dejó caer sus muletas. Las dos piezas de madera cayeron al suelo de tierra con un golpe suave. Un murmullo recorrió a la gente. El niño estaba indefenso, pero Carlitos no se sentía indefenso, se sentía libre. Por primera vez en años, se paró sin apoyo, aunque su pierna le dolía. Abrió los brazos, solo un poco, no para abrazar, para mostrar que no escondía nada, que no tenía riendas, ni cuerdas, ni miedo. Relámpago lo miró. Luego, con un movimiento increíblemente delicado para un animal tan grande, extendió su cuello y acercó su hocico a la mano abierta de Carlitos. El niño cerró los ojos, sintió el aire caliente del resuello del caballo en su piel, sintió el suave tacto de sus pelos del hocico, no movió la mano, solo esperó. Relámpago olió su palma, olisqueó sus dedos, dio un resoplido más suave, más profundo, un sonido que no era de amenaza, era de reconocimiento. Luego, Relámpago hizo lo imposible, movió la cabeza hacia adelante y apoyó su pesada frente en el pequeño hombro de Carlitos. Un sollozo escapó de la boca de alguien en la multitud. Otro más, pero no hubo aplausos, no hubo gritos, hubo un silencio roto solo por el viento y la respiración agitada de un caballo y un niño. Carlitos abrió los ojos, las lágrimas le corrían por las mejillas. Levantó su brazo con una infinita lentitud y lo puso sobre el cuello de Relámpago. No lo acarició fuerte, solo lo dejó allí, un contacto suave. «Todo está bien», susurró Carlitos contra el pelaje cálido del caballo. «Ya no estás solo». Relámpago cerró los ojos. Un temblor diferente, esta vez de alivio, recorrió su cuerpo. El gran animal se hundió un poco, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Don Toño fue el primero en romper el hechizo de otra manera. Su asombro inicial se desvaneció. En sus ojos apareció un brillo nuevo, un brillo de codicia. Observó al niño frágil calmando a la bestia indomable, y en su mente, las ruedas comenzaron a girar, las ruedas del dinero. Don Ernesto, por su parte, no podía apartar la mirada. El orgullo herido, el dolor físico, todo se mezclaba con una perplejidad absoluta. Él, con toda su fuerza y experiencia, había sido derribado. Y este niño, sin fuerza, sin nada, había logrado lo impensable. No con dominación, con suavidad. «Santiago», murmuró don Ernesto de repente, el nombre escapando de sus labios como un recuerdo lejano. Uno de los hombres que lo sostenía lo miró. «¿Qué, don Ernesto?» «Nada», dijo el viejo charro, sacudiendo la cabeza. Pero sus ojos no se apartaban de Carlitos. Ahora lo veía de verdad. No veía a un niño inválido. Veía al hijo de Santiago Morales, el domador que prefería los susurros a los gritos, el que había desaparecido hace años. Las piezas empezaban a encajar en su mente, dejando un sabor amargo y humilde. Carlitos, en el centro del mundo, no notaba nada de esto. Solo notaba el calor de Relámpago, el olor a caballo y a tierra, el latido del corazón del animal, que empezaba a calmarse. Era como abrazar un pedazo de su papá que había vuelto, un pedazo vivo que respiraba. «Niño», dijo una voz a su lado. Era don Lupe, el viejo caporal, que se había acercado con cuidado, sus ojos llenos de lágrimas. «Niño, es hora de salir, déjame llevarte». Relámpago levantó la cabeza, alerta otra vez al ver a otro hombre cerca. «Es amigo», dijo Carlitos rápidamente, su mano aún en el cuello del caballo. «Es amigo.
no te hará daño. Relámpago miró a don Lupe, resopló, pero no se movió. Don Lupe asintió, impresionado. Extendió la mano hacia Carlitos. Tu abuela te espera, está muy asustada. Carlitos miró hacia la cerca, vio el rostro pálido y lleno de lágrimas de su abuela. Asintió. Con mucha lentitud, se separó de Relámpago. El caballo emitió un suave relincho, como una pregunta. Volveré, le prometió Carlitos en un susurro. Te lo prometo. Recogió sus muletas del suelo. Al hacerlo, vio a don Toño observándolo desde cerca, con esa sonrisa extraña que no le gustaba nada. También vio a don Ernesto, que lo miraba fijamente, con una expresión que no podía descifrar. Con la ayuda de don Lupe, Carlitos salió de la arena. La multitud se abrió en silencio para dejarlo pasar. Algunas personas le tocaban el hombro suavemente, otras solo murmuraban, «Dios te bendiga, niño». Su abuela lo abrazó con fuerza, sollozando. «Carlitos, mi niño, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?» «Lo calmé, abuela», dijo él, su voz cansada. «Solo lo calmé». Mientras se alejaban del rancho, el murmullo empezó de nuevo detrás de ellos. La gente ya no hablaba del caballo demonio, hablaba del niño de las muletas, del niño que había susurrado y había domado al indomable. Y en la arena, don Lupe tomó con cuidado la cuerda de Relámpago. El caballo lo siguió, sin luchar, sin patear. Volvía al establo, pero su mirada buscaba entre la multitud hasta el último momento, buscando al niño que olía a recuerdo y a paz. La tarde cayó sobre el rancho El Porvenir con una calma extraña. La multitud se había ido, llevándose los gritos, la música y el olor a comida. Solo quedaba el polvo flotando en el aire y un silencio cargado. En el establo del fondo, el más alejado, la luz del sol filtrándose por las tablas pintaba rayas doradas en el suelo. Dentro, Carlitos estaba sentado en un montón de paja fresca. Don Lupe, el viejo caporal, lo había ayudado a entrar. Ahora, el hombre se quedó junto a la puerta, observando. Relámpago estaba quieto, no atado, solo de pie en el centro del establo, con la cabeza baja. De vez en cuando levantaba la mirada hacia el niño. Carlitos hablaba. Su voz era un murmullo constante, como el sonido de un arroyo pequeño. Y a veces la abuela hace sopa de fideo, es mi favorita, hace mucho calor y llena el estómago. ¿Te gustaría? Tiene zanahorias. Relámpago movió una oreja, dio un paso lento hacia la paja, se detuvo a un brazo de distancia de Carlitos. Puedes sentarte, dijo Carlitos, si quieres. Como si hubiera entendido, el gran caballo negro se dobló con torpeza y se dejó caer en la paja cerca del niño, pero sin tocarlo. Era un movimiento pesado pero cuidadoso. Ahora sus ojos estaban al mismo nivel que los de Carlitos. Don Lupe se secó una lágrima con el dorso de la mano. Nunca había visto algo así. Carlitos extendió la mano, muy despacio. La dejó a mitad de camino, en el aire. Relámpago observó la mano. Luego, con un movimiento de su cuello, acercó su hocico y la olió. Esta vez no hubo resoplido de alerta, solo un olor profundo. Finalmente, apoyó su cabeza en la paja, a unos centímetros de la pierna de Carlitos. El niño entonces sí tocó. Puso su mano pequeña en el cuello del caballo, justo donde el pelaje era más suave. Comenzó a acariciar, movimientos lentos y repetitivos. Mi papá me decía que a los caballos les gusta que les rasquen aquí, murmuró Carlitos, más para sí mismo. Decía que les recuerda a cuando sus madres los limpiaban. Relámpago cerró los ojos. Un temblor de placer recorrió su piel. Desde la sombra del granero contiguo, don Toño observaba la escena por una rendija. Sus ojos no mostraban ternura, mostraban un cálculo rápido y frío. Miraba al niño inválido acariciando al toro furioso que había derribado a un leyenda. En su mente los números bailaban otra vez, pero esta vez más grandes. Un niño, murmuró para sí. Un niño cojo puede hacer lo que nadie más pudo. Eso vale mucho más que $55,000. Imaginó carreras, exhibiciones. La gente pagaría el doble, el triple, por ver al niño domador y su bestia milagrosa. Podía viajar por todo Jalisco, quizá por todo México. Don Toño sonrió. Había encontrado su billete de oro, y era pequeño, frágil y caminaba con muletas. Mientras tanto, en la casa de huéspedes del rancho, don Ernesto yacía en una cama. Un médico del pueblo le había vendado las costillas. Le dolió al respirar, pero el dolor en su orgullo era más profundo. Su ayudante, un hombre joven llamado Félix, le trajo un vaso de agua. «Debe descansar, patrón». El médico dijo que son solo golpes, pero... «¿Dónde está el niño?», preguntó don Ernesto, ignorando el consejo. Su voz era ronca. «El niño de las muletas se fue con su abuela hace un rato, pero luego volvió. Está en el establo con el caballo, con Relámpago».
Don Ernesto asintió, como si ya lo supiera. Hizo un gesto de dolor al intentar incorporarse. Patrón, por favor, déjame, necesito pensar. Don Ernesto se recostó, mirando al techo de vigas de madera. En su mente veía una y otra vez la escena, su caída, y luego al niño avanzando, dejando caer sus muletas. La imagen del caballo, apoyando la cabeza en ese hombro pequeño, le quemaba por dentro. Era Santiago, dijo de repente. Félix arrugó la frente. ¿Quién, patrón? Santiago Morales, el domador, el mejor con los potros difíciles hace muchos años. Trabajó un tiempo aquí, en el Porvenir. Don Ernesto cerró los ojos, forzando a su memoria a trabajar. Ese niño tiene sus ojos, la misma manera de mirar de lado, tranquila. ¿Cree que es su hijo? Seguro. Santiago y su mujer murieron en un accidente. Hace años, yo no hice la conexión, hasta ahora. Don Ernesto abrió los ojos. Había un nuevo sentimiento allí. Ya no solo humillación, había culpa. Relámpago, este caballo debió ser uno de los últimos que entrenó Santiago. Por eso el caballo está así. No está embrujado, está de luto. Félix silbó suavemente. Entonces el niño lo reconoció, terminó don Ernesto. No fue magia, fue memoria. La palabra le sabía rara en la boca. A él, que siempre había creído en la fuerza y la técnica, ahora le hablaba la memoria y el corazón. Le resultaba incómodo. El sol comenzaba a ponerse cuando la abuela Carmen apareció en la puerta del establo. Don Lupe la saludó con la cabeza. Señora, dijo el viejo caporal, su nieto es especial. La abuela asintió, sus ojos llenos de una preocupación profunda. Vio a Carlitos, dormido, recostado suavemente contra el costado de Relámpago. El caballo también parecía dormitar, pero cuando ella entró, abrió un ojo. No se movió, no mostró alarma. Carlitos, llamó la abuela suavemente. Hijo, es hora de ir a casa. Carlitos se despertó, desorientado. Vio a su abuela y sonrió, una sonrisa pequeña y cansada. Hola, abuela. Se levantó con cuidado, sin molestar a Relámpago. El caballo levantó la cabeza y lo miró. Hasta mañana, le prometió Carlitos al oído del animal. Relámpago resopló suavemente. El camino a casa fue silencioso. La abuela sostenía la mano de Carlitos. La noche cayó rápido. Después de una cena tranquila, Carlitos se sentó en su cama. La abuela estaba terminando de lavar los platos. Abuela, dijo Carlitos desde su cuarto. Dime, hijo. Necesito contarte algo. La abuela Carmen se secó las manos y entró en la habitación. Se sentó a su lado en la cama. A la luz tenue de la lámpara, el rostro de Carlitos parecía más serio que nunca. Es sobre Relámpago, comenzó Carlitos. Jugueteaba con el borde de su manta. Yo lo conocía. Bueno, no a él, pero... Respira, mi cielo. Habla despacio. Carlitos tomó aire. Relámpago era el caballo de papá. La abuela se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Qué? Sí, cuando era pequeño. Un potrillo. Papá lo entrenaba. Yo lo vi. Una vez papá me levantó para que lo viera. Era negro, muy negro, y tenía las patas largas. Las palabras salían ahora en un torrente suave. Papá pasaba horas con él. Le hablaba como yo le hablé hoy. Nunca le gritaba. Siempre le hablaba suave. La abuela Carmen llevó una mano a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Santiago. Claro, él trabajó en el Porvenir un tiempo. Antes del accidente, pero no recordaba lo del potrillo. Yo tampoco lo recordaba bien, admitió Carlitos, su voz quebrada. Hasta que lo vi hoy, hasta que vi sus ojos. Son iguales, abuela. Tienen la misma mirada que tenía papá cuando estaba triste. Por eso Relámpago está tan bravo, porque papá se fue, y nadie más lo entendió. La abuela no pudo contenerse. Abrazó a su nieto con fuerza, llorando en silencio. Carlitos se dejó abrazar, y unas lágrimas calientes rodaron por sus mejillas también. Por eso te acercaste, dijo la abuela, finalmente separándose. Por eso no tuviste miedo. Carlitos asintió. No tuve miedo, solo pena, por él, por los dos. La abuela acarició su cabello. Es un secreto muy grande, Carlitos, y muy importante. ¿Crees que don Toño lo sabe? La expresión de la abuela se endureció. No, y es mejor que no lo sepa. Ese hombre solo ve dinero. Si supiera que Relámpago era de tu padre, no sé qué haría, pero no sería bueno. Quiero protegerlo, abuela. Es lo único que queda de papá. La abuela suspiró. Lo sé, hijo, lo sé. Se puso de pie. Ahora a dormir. Mañana veremos qué pasa. Mientras Carlitos se acomodaba para dormir, su mente volvía al establo.
al calor de relámpago, a la sensación de paz. En la casa principal del rancho, don Toño bebía un trago. Tenía frente a él un papel donde hacía números. Sonreía. Al día siguiente visitaría a la anciana y al niño. Les haría una oferta que no podrían rechazar. Y en su cama, don Ernesto daba vueltas, incómodo por el dolor y por los pensamientos. El niño era hijo de Santiago, ese caballo estaba sufriendo por la pérdida, y él, Ernesto Mendoza, había sido solo otro hombre ruidoso y brusco para ese animal. La verdad lo golpeó con más fuerza que la caída. Su orgullo estaba hecho pedazos, pero algo más, algo que no sentía desde hacía años, empezaba a despertar. Algo que se parecía a la responsabilidad, a la necesidad de hacer lo correcto. La noche envolvía San Miguel. Para unos, traía sueños de oro, para otros, de culpa. Y para un niño y un caballo, traía el primer atisbo de paz que habían tenido en mucho, mucho tiempo. La promesa de Carlitos se cumplió temprano. Apenas salió el sol, ya estaba en el establo de Relámpago. Don Lupe le había abierto la puerta con una sonrisa triste. «Tiene agua fresca y heno nuevo», dijo el viejo caporal. «Se está portando como un cordero. Es un milagro». No era un milagro, era confianza. Relámpago reconoció los pasos de las muletas y el olor del niño incluso antes de que entrara. Lo recibió con un suave resoplido. Carlitos pasó la mañana allí, le hablaba de cosas simples, le cepillaba el pelaje con un cepillo que don Lupe le prestó. El caballo se dejaba hacer, a veces cerrando los ojos de puro gusto, pero la paz de la mañana se rompió con el sonido de un motor. Una camioneta grande y brillante se detuvo frente a la casita de Carlitos. Don Toño bajó, ajustándose el sombrero. Llevaba una carpeta bajo el brazo. La abuela Carmen lo vio llegar desde la ventana. Una sensación fría le recorrió la espalda. Fue a la puerta. «Doña Carmen», dijo don Toño con una amplia sonrisa. «Buenos días, qué gusto verla». «Buenos días, don Toño», respondió ella sin sonreír. «¿En qué la puedo ayudar?» «Pues vengo a hablar de su nieto, de Carlitos. Un niño extraordinario, hay que decirlo». «Es un niño normal», dijo la abuela con firmeza. «Normal, por favor», don Toño rió. «Doña Carmen, lo que hizo ayer no es normal, es especial, y lo especial merece oportunidades». Se acercó un poco. «¿Sabe? Me enteré de la situación de su familia, de la pierna del niño. Un tratamiento adecuado en una buena clínica de Guadalajara podría ayudarlo mucho». La abuela se puso rígida. «No tenemos dinero para esas cosas, pero podrían tenerlo», dijo don Toño abriendo los brazos. «Esa es la belleza. Vengo a hacerle una propuesta, una sociedad». «No entiendo». Don Toño apoyó la carpeta en el pequeño porche y sacó unos papeles. «Su nieto tiene un don con Relámpago. Juntos pueden ser una gran atracción. Imagínese, el niño domador y el caballo de fuego. La gente pagaría bien por verlos. Yo me encargo de todo, la publicidad, los eventos, la seguridad. Y ustedes reciben un porcentaje muy generoso». La abuela miró los papeles. Eran contratos con muchos números escritos. «¿Qué quiere que haga Carlitos?» «Que trabaje con el caballo, que lo entrene con esa magia que tiene, que lo prepare para exhibiciones, sin violencia, claro, solo lo que ya hace, hablarle, calmarlo, y luego en los espectáculos, demostrar que el caballo lo obedece, montarlo quizás, hacer algunos trucos simples». «Montarlo», repitió la abuela, su voz plana. «Carlitos no puede montar un caballo, don Toño, usted lo ha visto, camina con muletas. Pero con ayuda, con arneses, con soportes, se puede hacer. Y piense en el dinero, doña Carmen. Le ofrezco 500 pesos a la semana, desde ya, y un 20% de las ganancias de cada función». Don Toño dijo el número como si fuera el premio mayor. 500 pesos a la semana era más de lo que ella ganaba cosiendo en un mes. La abuela sintió un mareo. El dinero podría pagar las deudas, podría comprar medicinas mejores para Carlitos, podría tal vez pagar una consulta con un médico especialista, pero luego miró los ojos de don Toño y vio la avaricia, vio que no le importaba su nieto, le importaba el espectáculo. «Carlitos no es un artista de circo», dijo finalmente, con voz baja pero firme. La sonrisa de don Toño se desvaneció un poco. «Doña Carmen, sea razonable. Esto es una oportunidad única para el niño, para usted. La vida les ha dado una segunda oportunidad en forma de un caballo. ¿Van a dejarla pasar?» «Necesito hablar con mi nieto». «Por supuesto, hable con él. Él ama a ese caballo, ¿verdad? Esta es la forma de estar con él todos los días, de ayudarlo y de ayudarse a sí mismos». Don Toño recogió sus papeles. «Vendré mañana por la respuesta. Piénselo bien, piénselo por el futuro del niño». Se dio la vuelta y se fue. La camioneta levantó polvo al arrancar. La abuela se quedó en la puerta, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros.
Carlitos volvió a casa al mediodía. Traía un poco de heno en el pelo y una sonrisa tranquila en el rostro. La sonrisa desapareció al ver la cara de su abuela. ¿Qué pasa, abuela? Siéntate, Carlitos. Él se sentó, apoyando las muletas a su lado. La abuela le contó todo: la visita de don Toño, la oferta de dinero, los 500 pesos a la semana, la posibilidad de un tratamiento para su pierna. Carlitos escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él miró sus manos. Él solo quiere usar a Relámpago, dijo Carlitos, sin levantar la vista. Lo sé, hijo. Van a hacerlo actuar. Van a ponerle una silla. Van a hacer que salte, que corra para que la gente aplauda. Su voz temblaba un poco. Él no quiere eso. Él solo quiere paz. Lo sé, repitió la abuela, su corazón partiéndose en dos. Pero el dinero, murmuró Carlitos. Podría ayudarte. Podría ayudarnos. La abuela se arrodilló frente a él y le tomó la cara entre sus manos. Escúchame, Carlitos Morales, no vendemos nuestra paz por dinero. Y no vendemos a un amigo. Tu padre jamás lo habría hecho. Carlitos asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Entonces le decimos que no. Le decimos que no, confirmó la abuela. Pero al día siguiente las cosas no fueron tan simples. Don Toño no vino solo, trajo a un hombre con una cámara grande. Doña Carmen, Carlitos, buen día, saludó aún más efusivo. Este es mi amigo de la televisión local, quiere hacer un reportaje pequeño sobre el milagro del niño y el caballo. El hombre de la cámara sonrió. Solo unas fotos, un video corto, es una historia muy bonita. La abuela se cruzó de brazos. No queremos reportajes. Don Toño ignoró su comentario. Se dirigió a Carlitos. Mira, Carlitos, sé que quieres lo mejor para Relámpago. Y lo mejor es que esté contigo, ¿no? Si trabajas conmigo, puedes venir al rancho todos los días. Puedes estar con él el tiempo que quieras. Yo te doy tu propio cuarto aquí si quieres. Y todo el dinero para tu abuela. Carlitos miró a su abuela. Ella negó con la cabeza, firme. No, dijo Carlitos, dirigiendo su mirada a don Toño. Gracias, pero no. La sonrisa de don Toño se congeló. Sus ojos se endurecieron. Niño, no entiendes. Ese caballo es mío. Yo decido qué se hace con él. Te estoy dando la oportunidad de ser parte de algo grande, de una forma amable. Podría ser de otra forma. La amenaza flotó en el aire, clara y fría. ¿Qué quiere decir?, preguntó la abuela, dando un paso adelante. Quiero decir, doña Carmen, que si el niño no coopera, yo tendré que encontrar otras maneras de hacer que Relámpago obedezca. Maneras que quizás no sean tan suaves, y el niño ya no podrá visitarlo. Para nada. Don Toño miró a Carlitos directamente. ¿Quieres que lastimen a tu caballo, Carlitos? ¿Que le pongan cadenas? ¿Que le den de comer solo si obedece? Carlitos palideció. Un temblor le recorrió el cuerpo. La imagen de Relámpago asustado, lastimado, era insoportable. No, susurró. Entonces, acepta, es simple. Vienes al rancho, pasas tiempo con él. Y cuando yo diga, nos muestras lo que puede hacer. Todo con calma, con tu magia. Don Toño extendió la mano. Trato. Carlitos miró la mano. Miró a su abuela, cuyo rostro mostraba furia e impotencia. Miró al hombre de la cámara que esperaba. Pensó en el establo tranquilo, en el calor de Relámpago, en la promesa de poder protegerlo. Si se quedaba fuera, don Toño haría daño al caballo. Si entraba, tal vez podría protegerlo desde adentro. Tal vez podría evitar lo peor. Con un nudo en la garganta, Carlitos asintió lentamente. Bien, dijo don Toño, satisfecho. Muy bien, empezamos mañana. Estaré esperándote en el rancho. Dio media vuelta y se fue, seguido por el hombre de la cámara, que ni siquiera había tomado una foto. La abuela cerró la puerta, se apoyó en ella, como si no tuviera fuerzas. Lo siento, abuela, dijo Carlitos, sus lágrimas cayendo por fin. Pero tengo que protegerlo, es lo único que puedo hacer. La abuela lo abrazó, no dijo nada, no había nada que decir, el niño tenía razón, y esa verdad era la más triste de todas. Al día siguiente, Carlitos fue al rancho. Don Toño lo esperaba en el corral principal, no estaba Relámpago. Primero las reglas, dijo don Toño. Tú vienes, vas al establo, lo calmas, luego lo sacas a este corral, y aquí, con mi supervisión, empezarás a enseñarle órdenes. ¿Qué órdenes?, preguntó Carlitos. Órdenes simples, que se quede quieto, que camine a tu lado, que se agache. Don Toño señaló un objeto apoyado en la cerca. Era una silla de montar, una silla de cuero negro y pesado. Y eventualmente, que se deje poner esto. Carlitos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, él no está listo, le dará miedo. Tú se lo quitarás, dijo don Toño, con una sonrisa que no era sonrisa. Ese es tu trabajo, Carlitos. Haz que confíe. Luego, haz que obedezca. El peso de la silla de montar parecía flotar en el aire del corral, mucho después de que don Toño se fuera.
Carlitos se quedó inmóvil, mirándola. El cuero negro brillaba de forma amenazante. Sabía lo que esa silla significaba: control, dominio, un jinete. Todas las cosas que Relámpago asociaba con el dolor. Finalmente, respiró hondo y se dirigió al establo. Don Lupe estaba allí, dándole agua. «El patrón me dijo que empezarás a trabajar con él en el corral», dijo el viejo, sin poder disimular su preocupación. Carlitos solo asintió. Entró. Relámpago se acercó de inmediato, buscando su mano con el hocico. Carlitos le acarició la cara. «Lo siento», le susurró. «Todo es muy complicado». Pasó la mañana con él en el establo, posponiendo el momento de salir al corral, pero poco después del mediodía, don Toño apareció en la puerta. «El tiempo es dinero, Carlitos, sácalo». Con el corazón apretado, Carlitos tomó la cuerda que don Lupe le ofreció. No era una rienda, solo una guía suave. «Vamos», le dijo a Relámpago con voz tranquila. «Solo un paseo». Para su alivio, el caballo lo siguió. Salieron al sol. El corral principal estaba vacío, pero la silla negra seguía allí, apoyada en la cerca como un espectro. «Muy bien», dijo don Toño, desde el otro lado de la valla. «Ahora, camina con él. Haz que te siga sin la cuerda». Carlitos dejó caer la cuerda al suelo. «Ven», dijo, y comenzó a caminar con torpeza, sus muletas hundiéndose en la tierra. Relámpago bajó la cabeza y caminó a su lado, paso a paso, manteniendo su ritmo lento. Don Toño sonrió satisfecho. «Perfecto, mañana, probamos con la silla». «No». La palabra salió de Carlitos antes de que pudiera detenerse. «No está listo, se asustará». «Tú lo calmarás», dijo don Toño, y su tono perdió toda amabilidad. «Ese es el trato». Se dio la vuelta y se fue. Carlitos se desplomó en la tierra, las fuerzas abandonándolo. Relámpago se acercó y le olió el cabello, inquieto. Esa tarde, cuando Carlitos volvió a casa, una figura lo esperaba sentada en el único sillón de la pequeña sala. Era don Ernesto Mendoza. Parecía más viejo, más cansado. Llevaba ropa simple, no su traje de charro. Una de sus manos presionaba su costado, aún dolorido. La abuela Carmen servía café en tazas de porcelana fina, las únicas que tenía, reservadas para visitas importantes. «Carlitos», dijo la abuela con voz tensa, «mira quién vino a visitarnos». Don Ernesto asintió con la cabeza. «Buenas tardes, Carlitos». Carlitos se quedó en la puerta, paralizado. ¿Qué quería este hombre? ¿Venía a reclamarle por haberlo humillado, por haber logrado lo que él no pudo? «No tengas miedo», dijo don Ernesto, como si leyera su pensamiento. Su voz era diferente, no era la voz grave y poderosa de la arena, era más áspera, más humana. «Vine a hablar, nada más». La abuela hizo una seña a Carlitos para que se acercara. Él lo hizo, lentamente, y se sentó en una silla frente a don Ernesto. «Tu abuela me ha contado que ahora trabajas en el rancho con Relámpago», comenzó don Ernesto. Carlitos miró al suelo. «¿Sí? ¿Por voluntad propia?» Carlitos no respondió. La abuela Carmen contestó por él. Don Toño lo presionó. Con amenazas veladas, dijo que lastimaría al caballo si Carlitos no cooperaba. Don Ernesto cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo en ellos que Carlitos no había visto antes: indignación. «Ese hombre no tiene honor». Tomó un sorbo de café. «Carlitos, yo conocí a tu padre». El niño levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con los claros de don Ernesto. Santiago Morales, un domador con manos de seda. Un verdadero charro, de los de antes, que entendía que el respeto venía antes que la sumisión. Don Ernesto hablaba mirando su taza. «Trabajó un tiempo en el Porvenir, antes de que don Toño lo comprara. Yo lo vi trabajar con potros, nunca levantaba la voz, nunca usaba el látigo. Los caballos lo seguían porque querían, no porque tuvieran miedo». Carlitos sentía un nudo en la garganta. Escuchar a alguien más hablar de su papá era como abrir una ventana a un mundo perdido. «Relámpago fue uno de sus últimos proyectos», continuó don Ernesto. «Un potrillo español, caro y nervioso. Santiago pasaba días con él. Logró algo hermoso. Luego tu padre y tu madre murieron. Y don Toño, que solo vio un animal valioso, intentó sacarle provecho con jinetes brutos. Arruinaron en semanas lo que Santiago había construido en meses. Convirtieron el cariño en odio». Una lágrima cayó por la mejilla de Carlitos. Todo tenía sentido. Cada pedazo del rompecabezas encajaba. «Por eso tú pudiste», dijo don Ernesto mirándolo directamente. «No fue magia, fue memoria, tu olor, tu voz. Algo en ti le recordó a Santiago, le recordó la seguridad, la bondad. Yo solo quiero protegerlo», dijo Carlitos, su voz quebrada. «Pero don Toño quiere que lo monte, que le ponga una silla, quiere hacer una nueva charreada, conmigo». Don Ernesto puso la taza sobre la mesa con un golpe seco. «No, eso no puede pasar.
¿Y qué puedo hacer? La desesperación estalló en la voz de Carlitos. Si me niego, lastimará a Relámpago. Si acepto, lo lastimaré yo al forzarlo. No hay salida. Don Ernesto se inclinó hacia adelante, con un gesto de dolor. Hay una salida, pero necesitas ser más valiente de lo que has sido. Y yo necesito hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. ¿Qué? Preguntó Carlitos. Enfrentar a don Toño, no con fuerza física, con lo único que a un hombre como él le duele, su bolsillo. Don Ernesto respiró hondo. Yo perdí la apuesta. Le debo $55,000. Esa deuda me da cierto derecho a opinar sobre qué pasa con el caballo, o al menos, a negociar. La abuela Carmen frunció el ceño. ¿Usted le pagaría a ese hombre? Es mi deuda de honor, la pagaré, pero lo haré bajo mis condiciones. Don Ernesto miró a Carlitos. Mientras tanto, tú debes ganar tiempo. No dejes que le pongan esa silla. Inventa excusas, di que el caballo está nervioso, que necesita más confianza, lo que sea, pero no permitas que lo monten, no todavía. ¿Y luego? ¿Luego qué? Preguntó Carlitos, una pequeña esperanza asomando en su corazón. Luego, yo me encargaré de don Toño. Don Ernesto se puso de pie, con dificultad. No prometo que funcione, pero es lo correcto, es lo que tu padre hubiera hecho. Extendió su mano grande y nudosa hacia Carlitos. Carlitos la miró, luego, lentamente, extendió la suya y se la estrechó. La mano de don Ernesto era cálida y firme. Gracias, murmuró Carlitos. No me des las gracias aún, dijo don Ernesto. La batalla apenas comienza. Al día siguiente, Carlitos fue al rancho con una nueva determinación, pero don Toño lo recibió con noticias que le cortaron la respiración. Buenos días, pequeño domador, anunció, rodeado de varios hombres que pegaban carteles en las paredes del granero. Los carteles eran grandes y coloridos. Decían, gran espectáculo, el niño milagroso y el relámpago domado. Domingo en el Porvenir. ¿Qué es esto?, preguntó Carlitos, su voz temblorosa. Es nuestro gran día, dijo don Toño, abriendo los brazos. La gente está loca por verlos. Ya se vendieron muchos boletos. El domingo, tú y Relámpago mostrarán al mundo lo que pueden hacer. Caminarás con él, luego con ayuda te subirás a su lomo. Le pondrás la silla tú mismo, frente a todos. Será increíble. Carlitos sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Don Toño no le había dado tiempo, había ido directo al anuncio público. Ahora, toda la gente esperaría el espectáculo. Si Carlitos se negaba, no solo enfurecería a don Toño, sino también a toda la multitud que pagó por verlo. Sería un escándalo, y don Toño tendría la excusa perfecta para tratar a Relámpago con la mano dura que tanto había mencionado. Es muy pronto, logró decir Carlitos. Relámpago no está listo para una multitud, se asustará. Tú lo calmarás, repitió don Toño como un mantra. Esa es tu parte del trabajo, ahora ve con él, practiquen, el domingo debe ser perfecto. Carlitos se dirigió al establo como un autómata. Cuando entró, Relámpago se acercó, pero esta vez Carlitos no pudo disimular su angustia. Se dejó caer en la paja y enterró su rostro en las manos. Relámpago se inquietó. Se acercó y con su hocico tocó suavemente la cabeza del niño, preguntando. Carlitos levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, le confesó al caballo, abrazando su cuello. Te prometí protegerte, pero ahora todo el mundo vendrá a vernos, y él quiere que te monte. Si lo hago, te traicionaré. Si no lo hago, él te lastimará. Estoy atrapado. Relámpago resopló suavemente, como si entendiera el peso de esas palabras. Se acostó a su lado en la paja, ofreciendo su calor, su compañía silenciosa. Carlitos sabía que don Ernesto tenía un plan, pero el domingo estaba a solo 5 días, y los carteles ya estaban por todo el pueblo. La trampa, ahora pública y anunciada con bombo y platillo, se cerraba a su alrededor, y no veía la manera de escapar. La noche del sábado cayó sobre San Miguel como un manto pesado. En su cama, Carlitos no dormía. Sus ojos estaban abiertos, mirando el techo oscuro. Los carteles del espectáculo del domingo bailaban en su mente. Podía oír en su imaginación los gritos de la multitud, el ruido ensordecedor, y veía a Relámpago, asustado y confundido, con una silla en el lomo y a él, Carlitos, encima, traicionando su confianza. La promesa de don Ernesto de encargarse de don Toño no se había materializado aún. El domingo estaba a solo horas de distancia. La desesperación, un frío metálico, se había instalado en el estómago de Carlitos. Solo veía una salida desesperada y peligrosa. Se sentó en la cama. Las muletas estaban apoyadas en la pared. Las miró.
Luego miró hacia la puerta entreabierta de su cuarto, por donde entraba el suave ronquido de su abuela, ya dormida. Con un movimiento silencioso, se vistió, tomó sus muletas y, conteniendo la respiración, salió de su cuarto. Cruzó la pequeña sala a oscuras y llegó a la puerta principal. El picaporte giró con un clic suave. El aire fresco de la noche le dio en la cara. ¿A dónde vas, Carlitos? La voz de su abuela, baja y clara, lo hizo sobresaltarse. Estaba sentada en su sillón, en la oscuridad. No estaba dormida. Carlitos se quedó congelado. Abuela, yo... «Vienes planeando esto desde que cenamos», dijo ella. Se levantó y encendió una pequeña lámpara de aceite. Su rostro, a la luz tenue, estaba lleno de una tristeza infinita. «¿Vas a liberarlo?» Carlitos bajó la cabeza, asintió. «Es la única manera. Si no está aquí, don Toño no puede obligarlo a hacer el espectáculo, no puede lastimarlo. ¿Y cómo piensas hacerlo? El rancho está cerrado, don Toño tiene hombres. Don Lupe... A veces deja la llave del candado del corral trasero debajo de una piedra, para entrar rápido si hay algún problema con los animales. Él me lo dijo una vez, confiando en mí». Carlitos levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. «Solo voy a abrir la puerta del corral donde lo tienen encerrado ahora. Relámpago es inteligente. Si la puerta está abierta, saldrá. Correrá hacia los cerros, será libre. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo cuando don Toño descubra que fuiste tú?» «No importa», dijo Carlitos, con una firmeza que sorprendió incluso a su abuela. «Lo único que importa es que él esté a salvo». La abuela Carmen se acercó y le puso las manos en los hombros. «Tu padre estaría muy orgulloso de tu valentía, y yo también». Lo abrazó fuerte. «Ten cuidado, por favor». «Lo tendré», murmuró Carlitos contra su hombro. El camino al rancho El Porvenir a esa hora era un mundo diferente. No había luz, solo la luna llena que iluminaba el camino de tierra de un color plateado. Los sonidos de la noche, los grillos, el lejano aullido de un coyote, acompañaban el sonido rítmico de sus muletas. Llegó a la cerca exterior. La puerta principal estaba cerrada con un candado grande, pero Carlitos conocía un hueco en la cerca vieja, cerca del establo de las gallinas. Con dificultad pasó por él, arrastrando sus muletas. El rancho estaba en silencio total. Las casas estaban oscuras. Caminó pegándose a las sombras hacia los corrales traseros. Don Toño, desconfiado, había movido a Relámpago a un corral más pequeño y resistente, lejos del establo principal, para vigilarlo mejor. Carlitos encontró la piedra plana junto al poste de la cerca. Contuvo la respiración y la levantó. Allí estaba, brillando débilmente a la luz de la luna, la llave de hierro. Su corazón latía tan fuerte que temía que el ruido lo delatara. Se acercó al candado que cerraba la puerta del pequeño corral. Dentro, vio la forma oscura y grande de Relámpago, de pie, quieto. El caballo lo olió de inmediato. Se acercó a la cerca con un suave resoplido de reconocimiento. «Chis», hizo Carlitos, poniendo un dedo en sus labios. Introdujo la llave en el candado, giró. El mecanismo cedió con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio. Carlitos abrió la puerta solo lo suficiente para que cupiera el caballo. Entró al corral. «Relámpago», susurró, acercándose. «Es hora de irse. Tienes que irte, lejos de aquí, donde nadie te encuentre». Le acarició el hocico, sintiendo una oleada de dolor. Esto era despedirse, para siempre. El caballo pareció inquietarse. Empujó a Carlitos suavemente con la cabeza, como pidiendo que se subiera. «No, amigo, esta vez no puedo ir contigo», dijo Carlitos, sus lágrimas fluyendo libremente. «Tú solo, tienes que correr, ¿entiendes? Corre». Tomó la cabeza del caballo y la giró suavemente hacia la puerta abierta, hacia la libertad de los campos oscuros. Luego le dio una palmada suave en el cuello. «Vamos». Relámpago dudó. Miró a Carlitos, miró la puerta, dio un paso hacia adelante. «Bien hecho», dijo una voz fría desde las sombras. Las luces de un foco potente se encendieron, cegando a Carlitos. Don Toño salió de detrás del granero, seguido por dos de sus hombres más grandes. Sonreía, pero era una sonrisa de hielo. «Sabía que intentarías algo, pequeño héroe», dijo don Toño acercándose. «Don Lupe es un viejo tonto y sentimental. Sabía que te diría dónde estaba la llave. Solo tuve que esperar». Carlitos se puso frente a Relámpago, instintivamente. «Déjelo ir, por favor». «¿Dejarlo ir? Este caballo que vale una fortuna». Don Toño se rió. «Eres más inocente de lo que pensaba». «No, niño, el espectáculo de mañana será aún mejor, porque ahora tengo una historia aún más dramática. El niño que intentó liberar a la bestia, pero el valiente dueño lo impidió. La gente amará el drama.
señaló a sus hombres. Saquen al caballo y llévenlo al establo blindado, y agarren al niño. Los dos hombres avanzaron. Relámpago emitió un relincho agudo de advertencia y se puso delante de Carlitos, protegiéndolo, sus orejas aplastadas contra el cráneo. «Quítate de en medio, animal», gritó don Toño, y tomó un látigo corto que llevaba en el cinturón. Lo hizo restallar en el aire, cerca de la cara de Relámpago. El sonido fue como un disparo en la mente del caballo, un sonido asociado con dolor, con miedo. Relámpago retrocedió, asustado, pero no se apartó de Carlitos. «Parece que necesita un recordatorio de quién manda aquí», dijo don Toño, y su brazo se alzó con el látigo. «¡Basta!». La voz retumbó en la noche. Era una voz grave, llena de una autoridad que no admitía discusión. Desde la oscuridad detrás del foco, una figura avanzó, cojeaba ligeramente, sosteniendo su costado. Era don Ernesto Mendoza. Detrás de él asomaba el rostro preocupado de don Lupe, el viejo caporal. Don Toño bajó el brazo sorprendido. «Mendoza, ¿qué haces aquí a estas horas? Parece que llegué justo a tiempo para evitar que cometas otra estupidez, Toño», dijo don Ernesto, colocándose entre el látigo y el caballo. Su mirada fría se clavó en don Toño. «Amenazar a un niño, usar un látigo contra un animal asustado. Tu código de honor cabe en la uña de mi meñique». Don Toño se puso colorado. «Este es mi rancho, ese es mi caballo, y ese niño está saboteando mi propiedad. Puedo hacer lo que me dé la gana». «No», dijo don Ernesto, con calma helada. «No puedes, porque hay testigos, y porque esa deuda que tengo contigo cambia las cosas». «La deuda, claro que la cambia. Me debes $55,000, así que no me des lecciones de moral. Paga y vete». Don Ernesto asintió lentamente. «Eso es exactamente lo que voy a hacer». Sacó un sobre grueso de papel de la chaqueta. «Aquí está, $55,000 en efectivo, tal como acordamos». Don Toño miró el sobre, luego a don Ernesto, desconcertado. Extendió la mano y tomó el sobre. Lo abrió y hojeó los billetes rápidamente. Era verdad. Todo el dinero estaba allí. «Bien», dijo don Toño, recuperando la compostura. «Un hombre de palabra, después de todo. Ahora, si me disculpas, tengo que asegurar mi inversión». Hizo una seña a sus hombres para que se acercaran a Relámpago. «No tan rápido», dijo don Ernesto. «La apuesta era que si no domaba al caballo, te pagaba esa suma. Ya está pagada. Pero ahora, yo soy tu acreedor en otra cosa». «¿De qué hablas?» «Hablo de que este caballo ya no vale lo mismo, Toño. Lo has explotado, lo has asustado, y ahora todo el pueblo sabe que solo responde a un niño al que acabas de amenazar. Si intentas venderlo o exhibirlo después de esto, la gente te verá por lo que eres, un avaro sin escrúpulos. Su valor ha bajado mucho». Don Toño palideció. «Estás hablando tonterías». «¿Lo estoy?». Don Ernesto se volvió hacia don Lupe. «Lupe, dime, si este caballo sale a una arena mañana, después de que la gente sepa que su dueño amenazó al niño que lo calma, ¿qué pasará?». Don Lupe bajó la cabeza, pero su voz fue clara. «La gente se pondrá del lado del niño, patrón, lo sé. San Miguel no es tan grande, las noticias corren, podrían boicotear el espectáculo, podrían protestar». Don Toño miró a sus hombres, que ahora parecían dudar. Miró el sobre en sus manos. Miró a Relámpago, que seguía protegiendo a Carlitos. La ecuación de su codicia se estaba complicando. Don Ernesto dio el golpe final. «Te ofrezco un trato, Toño, un trato limpio. Te has embolsado una fortuna hoy con mi dinero. Déjame llevarme al caballo ahora mismo, como pago adicional por el daño a mi reputación que causó tu espectáculo. Tú te quedas con tu dinero sin problemas, y yo me llevo este problema de tus manos». Carlitos contuvo la respiración. Miró a don Ernesto. El viejo charro le dirigió una mirada breve, un gesto casi imperceptible que decía: «Confía». Don Toño masticó la propuesta. El dinero estaba en sus manos. El caballo, ahora, era un riesgo público. Si había protestas, si la gente se volvía contra él, podría perder más. Y tenía el dinero seguro. Una sonrisa avariciosa y fea se dibujó en su rostro. «¿Me estás diciendo que me quedo con el dinero y te deshaces del caballo por mí? Sin costo extra». «Sin costo extra», confirmó don Ernesto, su voz gélida. Don Toño soltó una risotada. «Trato hecho, Mendoza. Llévate al maldito animal. Es todo tuyo». Hizo una reverencia burlona. «Con mis mejores deseos». Se dio la vuelta y se alejó hacia la casa, sacando los billetes del sobre para contarlos otra vez bajo la luz del foco. Sus hombres lo siguieron, confundidos. El foco se apagó. Solo quedó la luz de la luna. Don Ernesto dejó escapar un suspiro profundo, de alivio y de cansancio. Se acercó a Carlitos, que seguía abrazado a Relámpago, temblando.
Está bien, muchacho, dijo don Ernesto, con una voz que ahora sí sonaba amable. Está bien, ya pasó. ¿Es suyo ahora?, preguntó Carlitos, sin poder creerlo. Don Ernesto miró al gran caballo negro, que ahora olisqueaba su hombro con curiosidad, sin miedo. No, Carlitos, no es mío. Puso una mano en el hombro del niño. Él nunca debió ser de nadie, ahora es libre. La primera luz del amanecer encontró a Carlitos ya despierto. No había dormido casi nada. Después de que don Ernesto y don Lupe los acompañaran a él y a Relámpago de vuelta al establo principal, todo parecía un sueño frágil. Se vistió rápido y salió de casa sin hacer ruido. Su abuela lo vio ir y no dijo nada, solo asintió, con una mezcla de tristeza y orgullo en los ojos. Cuando llegó al rancho, don Ernesto ya estaba allí, esperándolo frente al establo de Relámpago. El viejo charro parecía más cansado que nunca, pero había una paz en su rostro que no estaba antes. Buenos días, Carlitos. Buenos días, don Ernesto. ¿Y Relámpago? Está bien, comió, descansó. Don Ernesto hizo una pausa. Tenemos que hablar. Carlitos asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía lo que venía. Don Ernesto había pagado una fortuna. El caballo ahora era técnicamente suyo. ¿Qué haría con él? Don Ernesto abrió la puerta del establo y entraron. Relámpago los recibió con un suave relincho. Se acercó a Carlitos primero, pero luego olisqueó la mano extendida de don Ernesto. Mira, dijo don Ernesto observando al caballo. No me teme, pero no me quiere a mí, te quiere a ti. Carlitos no supo qué decir. Don Ernesto se apoyó contra la pared del establo. Anoche le pagué a don Toño, le di el dinero de la apuesta y le compré a Relámpago, aunque él no lo sabe exactamente así. Él solo piensa que se libró de un problema, pero el hecho es que ahora yo soy, en papel, el dueño de este caballo. Carlitos bajó la cabeza. Ahí estaba, la verdad. Relámpago cambiaría de dueño, pero seguiría sin ser libre. Pero hay algo que aprendí, continuó don Ernesto, su voz más suave. Aprendí que hay cosas que no se pueden poseer. Tu padre lo sabía, él no tenía caballos, tenía compañeros. Relámpago nunca debió ser una propiedad. Fue un compañero para Santiago, y ahora es un amigo para ti. Carlitos levantó la vista confundido. Yo no soy su dueño, Carlitos, dijo don Ernesto con firmeza. Solo soy el hombre que le quitó el candado a su prisión. La verdadera dueña de un corazón es la libertad. Don Ernesto sacó un papel doblado de su bolsillo. Era el documento de venta que don Toño había firmado a regañadientes esa madrugada, ante testigos. Don Ernesto lo desdobló frente a Carlitos. Este papel dice que Relámpago es mío, pero mi primera y última orden como su dueño es que no tenga dueño. Don Ernesto tomó el papel con sus dos manos y lentamente lo rasgó por la mitad, luego otra vez, y otra. Los pedazos cayeron a la paja del establo como copos de nieve sucios. Carlitos contuvo la respiración. Es libre, Carlitos, dijo don Ernesto, completamente libre. No pertenece a don Toño, no me pertenece a mí. Ahora, la decisión es tuya. ¿Mía? Sí, tú eres su amigo, su único vínculo con este mundo. Puedes elegir dejarlo aquí, en este establo, y venir a visitarlo todos los días. Yo me aseguraré de que don Toño no se acerque, pero seguirá entre cuatro paredes. Oh. Don Ernesto hizo un gesto hacia la puerta abierta del establo, hacia los campos infinitos que se veían más allá de la cerca del rancho. O puedes abrir esa puerta y dejarlo ir, donde él quiera ir. Carlitos miró a Relámpago. El caballo lo miraba de vuelta, con sus ojos oscuros y profundos. Parecía entender que algo importante ocurría. Si se va, murmuró Carlitos, puede que no lo vuelva a ver nunca más. Es posible, admitió don Ernesto, pero será libre, vivirá como un caballo debe vivir, sin miedo, sin jinetes, sin multitudes. Carlitos se acercó a Relámpago, le puso los brazos alrededor del cuello y enterró su cara en el pelaje cálido. Respiró su olor, recordó a su padre, recordó la promesa de protegerlo. Protegerlo no significaba tenerlo cerca, significaba darle lo mejor, aunque le partiera el corazón. Se separó, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz fue clara. Hay que abrir la puerta, dijo. Don Ernesto asintió, con un respeto profundo en su mirada. Ven. Salieron del establo. Don Ernesto desató la cuerda que cerraba la puerta del gran corral trasero, el que limitaba con los campos abiertos. La abrió de par en par. Carlitos tomó la cabeza de Relámpago y lo guió hacia la apertura. Mira, le dijo, señalando los cerros lejanos, el cielo abierto, el pasto silvestre. Allá. Ese es tu lugar. Relámpago miró hacia los campos.
Olfateó el aire de la mañana, cargado con el aroma de la libertad. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo y miró a Carlitos. «Está bien», susurró Carlitos, sus lágrimas cayendo libremente ahora. «Puedes irte, eres libre. Papá estaría tan feliz de verte libre». Dio un paso atrás. Relámpago lo miró por un largo momento. Luego, lentamente, extendió su cuello y apoyó su hocico en la mejilla húmeda de Carlitos. Era un adiós. Un gracias. Luego, Relámpago giró. Sus músculos se tensaron. Por un instante se quedó quieto, como si absorbiera la posibilidad de lo que estaba a punto de hacer, y entonces corrió. No fue un trote, fue una explosión de pura energía y alegría. Sus cascos golpearon la tierra con un sonido poderoso y rítmico. Su crin y su cola ondearon como banderas negras al viento. Corrió a través del corral abierto, saltó una pequeña cerca baja sin esfuerzo y se lanzó a través del campo abierto. Cada salto era más largo, más libre. Corría hacia el sol de la mañana, hacia los cerros, hacia un horizonte sin cercas. Carlitos lo observó, con el corazón hecho pedazos y a la vez más lleno que nunca. Lo vio hacerse más y más pequeño, hasta que fue solo una mancha negra que se movía contra el verde. Luego, la mancha desapareció entre unos árboles. Se había ido. Carlitos se dejó caer en la tierra, sin fuerzas. Lloró sin sonido, sacudiéndose con cada sollozo. Don Ernesto se sentó a su lado, en silencio. No lo tocó, no dijo palabras vacías, solo estuvo presente. Después de un largo rato, Carlitos se secó la cara, respiró hondo. El dolor seguía allí, un hueco enorme en el pecho, pero dentro de ese hueco había algo más, algo luminoso y tranquilo, la certeza de haber hecho lo correcto. «¿Estás bien, muchacho?», preguntó don Ernesto, suavemente. Carlitos asintió, miró hacia donde había desaparecido Relámpago. «Sí, estoy bien». «Eres el hombre más valiente que conozco», dijo don Ernesto, y su voz sonó ronca. Carlitos miró al viejo charro. «Usted también. Usted lo hizo libre». Don Ernesto negó con la cabeza. «Yo solo quité un candado. Tú le diste la razón para correr». Se puso de pie, con un gruñido de esfuerzo. Extendió la mano para ayudar a Carlitos. «Vamos, tu abuela debe estar preocupada». Carlitos tomó su mano y se levantó. Tomó sus muletas. Dio un último vistazo a los campos vacíos. No había tristeza en su mirada ahora, solo una serena aceptación y un amor tan grande que no cabía en su pecho. Juntos, el viejo charro y el niño de las muletas comenzaron a caminar de regreso a San Miguel. Atrás quedaba el rancho, el porvenir, el escenario de tanto dolor y tanta belleza, y en algún lugar de los vastos campos de Jalisco, bajo el mismo sol que calentaba sus espaldas, un magnífico caballo negro corría. Corría sin rumbo, sin prisa, solo por el placer de sentir la tierra bajo sus cascos y el viento en su rostro. No llevaba silla, no llevaba riendas. Llevaba, en su corazón que sanaba lentamente, el susurro de un niño y el recuerdo de un hombre bueno. Era libre, completamente libre. Y en esa libertad vivía el honor de un charro, el amor de un padre y la valentía de un niño, para siempre.